formalmente la sesión de la tarde. Después van a coordinar ellos. Simplemente agradecer la presencia de todas las personas que están acá. Para nosotros festejar los 10 años de Nodal realmente es algo maravilloso, los primeros 10 años, como decimos siempre. Y además no es casual esta mesa, porque tiene mucho que ver con el espíritu de Nodal. Creo, sin equivocarme, que Nodal es el único portal de noticias, agencia de noticias, periódicos, una mezcla de todo eso, que realmente tiene todas las opiniones en la página de Nodal. Es muy difícil encontrar en otro lugar de América Latina y el Caribe una página donde puedan leer un artículo o una entrevista de Bolsonaro y de Lula, una entrevista al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a Juan Guaidó, una entrevista a Álvaro Uribe y a Gustavo Petro. Realmente creo, sin equivocarme, que es el único lugar donde efectivamente están todas las voces. Y eso lo pueden encontrar en Nodal. Por eso quería, al darles la bienvenida, recalcar esto. Tal vez hay gente que no conoce demasiado el portal, y decirles que efectivamente están todas las voces, que para nosotros es un gran orgullo el hecho de poder tener esto como marca distintiva de Nodal. Por eso comenzar la sesión de la tarde con todas las voces, o casi todas las voces. Tengo entendido que la persona de La Libertad Avanza no viene, pero nosotros le ofrecimos el espacio, por supuesto, como son candidatos al Parlasur, así que nos pareció lo correcto. Y los dejo con Elisa y con Gerardo, que son quienes van a coordinar esta mesa. Todos saben que las actividades siguen, así que bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes a todos, a todas. Damos entonces inicio a este debate. Buenas tardes, Gera, compañero moderador, y a todos los candidatos. Y ahora sí, te doy el pase. Bueno, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias a cada uno y a cada una de ustedes por estar acá, por tomarse su tiempo. Muchas y muchos habrán viajado también para venir acá, así que bueno, es genial también toda la pibada que se encuentra aquí presente sobre todo. Esta actividad es parte del primer encuentro de comunicación, política y poder en el siglo XXI que organiza Nodal en el marco de sus 10 años, y se trata del primer debate entre candidatos y candidatas argentinos al Parlasur. Esta actividad obviamente tiene que ver con el marco de las elecciones presidenciales que se van a dar en nuestro país el 22 de octubre. Y como decía Pedro, una actividad que se afianza también en dos de las principales características que busca Nodal. Una es esto que decía Pedro, la pluralidad de voces. Y la otra también tiene que ver con la centralidad que le damos a la integración latinoamericana. Así que hoy, en particular, con el foco puesto en el Parlasur, uno de los tantos mecanismos de integración regional. Brevemente, decirles que el Parlasur es el Parlamento del Mercado Común del Sur, del Mercosur, esa alianza económica que integra a la Argentina junto a Brasil, Uruguay y Paraguay. Tiene su sede en Montevideo, se conformó en diciembre de 2006 y es un órgano parlamentario que tiene 186 bancas, de las cuales 43 corresponden a la Argentina. La elección de estas 43 bancas, decíamos, se da en simultáneo con las elecciones presidenciales y legislativas del 22 de octubre y se eligen 24 por distrito regional, o sea, cada una por cada provincia argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 19 a nivel nacional. Y hay que decir, por último, que es la segunda vez en nuestro país que la elección de las y los parlamentarios del Mercosur se da como por voto directo, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué hace el Parlasur? ¿Cuáles son sus tareas? ¿De qué va el Parlasur? Brevemente, en su estatuto, algunas de sus funciones son las siguientes: velar por la observancia de las normas del Mercosur, velar por la preservación del régimen democrático en los Estados parte, emitir declaraciones, recomendaciones, informes sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración, elaborar dictámenes sobre los proyectos de normas del Mercosur que requieran aprobación legislativa y celebrar convenios de cooperación o asistencia técnica con organismos públicos o privados de carácter nacional e internacional. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a la
y a los candidatos que nos acompañan hoy. Les agradecemos enormemente que se hayan tomado el tiempo para venir a debatir. Pero bueno, antes aclarar esto de que tenemos, bueno, lamentablemente una silla vacía. Invitamos obviamente a las 5 fuerzas que van a ser parte de las elecciones del 22 de octubre, pero bueno, nos han informado desde la Libertad Avanza que finalmente decidieron no asistir a este debate. Ahora sí, vamos a presentar a la y a los candidatos. Bueno, la candidata Julieta Andrea Altieri, de Juntos por el Cambio, tiene 28 años. Es licenciada en Estudios Internacionales y magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella, donde actualmente se desempeña como profesora y asistente, secretaria general de la Juventud del PRO, ex directora ejecutiva de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y miembro actual de Generation Democracy y Women for Democracy. Hola, ¿se escucha este? Sí. Muy bien tu inglés, Eli, muy bien. Bueno, el segundo candidato, ahí en la segunda silla, Franco Metaza, candidato al Parla Sur por Unión por la Patria, tiene 36 años, es licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales, actualmente se desempeña como director general de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación, fue coordinador general de la Unidad de Planificación y Control de Gestión en la Cámara de Diputados y también lideró las delegaciones juveniles en las cumbres del G20 en México 2012, Rusia 2013 y Australia 2014. José Antonio Romero Feris, Hacemos por Nuestro País. Tiene 82 años, es abogado, ex embajador argentino en Costa Rica, ex gobernador de la provincia de Corrientes, ex secretario nacional y ex constituyente en la reforma de la Constitución Nacional en 1994. Cerramos la ronda de presentaciones con Raúl Godoy, candidato al Parla Sur por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FIT. Tiene 58 años. Desde 1994 trabaja en la fábrica bajo control obrero Facimpat, ex Sanón, en la provincia de Neuquén, del cual muchos y muchas saben es uno de sus principales referentes. Fue diputado provincial por el FIT en Neuquén y al finalizar su mandato rotó en su banca y volvió a su trabajo, a su puesto de trabajo en la fábrica. Bueno, a continuación les vamos a comentar cuáles son los ejes de debate a partir de los cuales la candidata y los candidatos podrán comentarnos. Fortalecimiento institucional del Parla Sur, fortalecimiento del Mercosur y comercio intrarregional, Mercosur, acuerdos comerciales extrarregionales, el rol del Mercosur respecto de la gestión de la hidrovía Paraná-Paraguay, la defensa soberana conjunta de los recursos naturales estratégicos de la región y finalmente habrá una ronda donde los candidatos realizarán preguntas entre sí. Además, les vamos a comentar algunos detalles sobre la metodología de este debate, donde, bueno, algunos puntos a tener en cuenta. Normas de convivencia. Sí, normas de convivencia, exactamente. Que ya fuimos también conversando con los diferentes candidatos de las diferentes fuerzas, así que, bueno, no está de más volver a resaltarlas. El orden de la palabra para cada uno de los ejes será determinado por sorteo. Cada candidato deberá deberá obtener un orden en el sorteo, que ya vamos a explicar cómo sucederá. Cada candidato o candidata contará con 2 minutos para desarrollar lo que su fuerza política propone en torno al eje que corresponda. Luego del desarrollo de todos los ejes, se realizará una ronda donde cada candidato tendrá la posibilidad de realizar una pregunta a otro candidato o candidata. Quien pregunta a quién será determinado también por sorteo. El tiempo para las preguntas será de 30 segundos y para las respuestas será de 1 minuto. Por último, en la ronda final, cada candidato o candidata podrá decir unas palabras finales sobre por qué es importante para su fuerza política estar representada en el Parla Sur. A su vez, algunas
pautas para el debate. Vamos a recordarlas juntos. Gera, ¿te parece? Bueno, pautas para el debate: se prohíben interrupciones, insultos personales o lenguaje ofensivo, algo que pareciera obvio, pero por las dudas lo remarcamos. La moderadora o el moderador podrán advertir a él o la candidata que no respete las pautas aquí expuestas, resultando esto en pérdida de tiempo asignado para el candidato que está interviniendo. O sea, la primera, tarjeta amarilla, y si no, después Roja. les rebajamos 30 segundos. Los tiempos de las alocuciones deberán respetarse de manera estricta. El moderador o la moderadora avisarán cuando les queden 30 segundos para el final. Ustedes van a ver ahí un cronómetro en las pantallas que va a ir avanzando en esos 2 minutos, y acá 30 segundos antes, como ellos no ven las pantallas, les vamos a avisar que les queda ese tiempo. El debate será registrado de manera audiovisual y luego será publicado en el canal de YouTube de Nodal. La grabación no será alterada ni editada de manera que cambie el contexto o el sentido de las intervenciones. Acá una pauta para ustedes, a quienes estén presentes en la sala. Les recordamos que están prohibidas las interrupciones, insultos personales o lenguaje ofensivo. Y a los candidatos y a la candidata les recordamos que las intervenciones deberán estar estrictamente relacionadas con los ejes y las preguntas correspondientes. Bueno, ahora sí, con estos detalles para comenzar el debate, iniciamos con el primer sorteo para determinar el orden de la palabra de la candidata y candidatos en este debate. Así que ya tenemos la ruleta en las pantallas para poder ver quién comienza a responder en primer lugar. Por favor. Esto fue supervisado por un... Comienza el frente de izquierda. Raúl Godoy comenzará a responder en Hay un orden. escribano ahí que está supervisando la verificación del sorteo. Bueno, primero entonces Raúl. Vamos Ahí ahora va. a sortear al segundo. El segundo lugar. Bueno, Unión por la Patria, Franco Metaza, será el segundo en responder en la ronda de preguntas. Julieta Altieri, de Juntos por el Cambio, será quien responda en tercer lugar. Y bueno, nos queda en el lugar número 4. Señor Romero Félix queda Romero Félix. para lo último. Va a tener la última palabra. La ¿Está bien? última palabra. Va a ser el último en responder cada uno de los ejes. Bueno, le damos sin más, ¿no? Arrancamos con el primer eje de debate. Sí, cada quien puede ir agarrando ahí su micrófono, lo probamos. Hola. Bien. Sí, pueden ir probando. Teatro. Bueno, el primer eje de debate se refiere a los esfuerzos y propuestas destinadas a mejorar y consolidar la estructura y funcionamiento del Parlasur. Este eje se centra en abordar los desafíos relacionados con la eficiencia, la representatividad, la transparencia y la capacidad de toma de decisiones de este organismo regional. Busca garantizar que el Parlasur cumpla su papel como órgano deliberativo y de supervisión en el contexto del Mercosur y promover la participación activa de sus Estados miembros en la formulación de políticas regionales. Este es el eje y en cada eje les vamos a proponer algunas preguntas disparadoras, algunas preguntas guía. Así es. En este caso, las preguntas disparadoras son: ¿cómo puede el Parlasur, como órgano consultivo y de supervisión, mejorar su capacidad para influir en las políticas y decisiones del Mercosur? ¿Qué medidas se pueden tomar para fortalecer la representatividad democrática y la legitimidad del Parlasur? Bueno, comienza entonces Raúl Godoy, candidato al Parlasur del Frente de Izquierda. Comienzan sus 2 minutos. Comienza sus 2 minutos y también tenemos un cronómetro para que podamos estar perfecto. Ahí va. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, encabezo la fórmula de Parlasur en la lista de mi compañera Miriam Bregman y de Nicolás del Caño, que está hoy presente acompañándome.
Nuestra mirada del Frente Izquierda Unidad es que nuestra clase es una sola y sin fronteras, nuestra clase no tiene fronteras, por lo tanto bregamos por la unidad de los trabajadores en todo el mundo y particularmente en América Latina tiene un interés enorme y una emergencia enorme trazar lazos de unidad entre nuestros pueblos. Sabemos por declaraciones explícitas de la jefa del Comando Sur norteamericano que ha dicho hace muy poco tiempo que tienen un gran interés en el Triángulo del Litio, un gran interés en la zona de Vaca Muerta, un gran interés en el acuífero guaraní y en el Amazonia como un pulmón. Y justamente el interés norteamericano es preocupante para todos nosotros y nosotras porque Estados Unidos son promotores de golpes militares, de golpes y de injerencia directa en cada uno de los países y en nuestra región. Por eso no es casualidad que nuestra compañera Miriam Bregman haya rechazado en el día de ayer una reunión con el embajador norteamericano y su propuesta de reunirse, tomándose el atrevimiento de pretender que cada uno de los candidatos presidenciales de este país tenga que ir a rendirle pleitesía. Nosotros bregamos por la unidad de los pueblos, pero partiendo de la base de los trabajadores, de nuestros pueblos originarios, de los movimientos de mujeres y también de los movimientos socioambientales que defienden nuestros recursos. 30 segundos. Entendemos que el fortalecimiento de la unidad de Latinoamérica no alcanza solamente con ser un órgano de supervisión o de control, sino que tenemos que estrechar los lazos mucho más profundos y tratar de derribar las divisiones que hacen entre los pueblos y, digamos, estas barreras aduaneras y estas barreras que intentan imponer. En el caso de Juntos por el Cambio y de Milei está claro, tienen un desprecio por los hermanos latinoamericanos y son admiradores de Margaret Thatcher y demás. Por eso nosotros tenemos una mirada totalmente opuesta. Muchas gracias. Sigue Franco Metaza, de Unión por la Patria. Tiempo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Franco Metaza, soy candidato al Parlamento del Mercosur por Unión por la Patria. Llevamos a la presidencia a Sergio Massa y a Agustín Rossi. Y cuando escuchaba la pregunta, lo primero que pensaba es, bueno, el Parlasur es el Parlamento del Mercosur y el Mercosur tiene sus orígenes y sus inicios en una década neoliberal, en los 90, teniendo objetivos estrictamente mercantilistas, habiendo sido moldeado en una época en donde todo tenía precio y todo estaba librado a las reglas del mercado. Afortunadamente, en el 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la Argentina, también con Lula en Brasil, se decide dotar al Mercosur de mucha más política. Empieza a tener una dimensión política el Mercosur y es en ese marco en donde nace este Parlamento del Mercosur, porque resultaba fundamental que la integración regional, tan relevante para el desarrollo de nuestras naciones, tenga un ámbito de discusión política, un ámbito deliberativo, y un ámbito deliberativo con representación directa. Así que con mucho orgullo estamos hoy integrando la lista para el Parlasur, con mucho orgullo porque vamos a sentarnos ahí por el voto directo de los argentinos y las argentinas para poder debatir y cooperar con nuestros compatriotas latinoamericanos en pos de una unidad regional mayor y de una inserción geopolítica no solo de nosotros como país, sino también de nosotros como región. 30 segundos. Ahí va. Julieta Altieri, candidata de Juntos por el Cambio, sus 2 minutos. Puede incluir también la presentación. Hola, ahí. bueno, hola a todos, buenas tardes, gracias por la invitación. Celebro que haya un cupo femenino en este panel, porque algunos se llenan la boca diciendo que quieren representar a las mujeres, pero no traen a ninguna para que debate acá. Yo no solamente soy candidata al Parlamento del Mercosur, sino que además soy de las candidatas más jóvenes que lleva mi lista y celebro mi espacio político que me dé la oportunidad de poder estar acá debatiendo con ellos y también charlando con ustedes sobre nuestras propuestas. No es cierto que el Parlasur sea la expresión política del momento de gobierno de Néstor Kirchner en el 2003, iniciando en el 2003, sino que en realidad el Parlasur es la expresión de la creación de una unión política que que surge obviamente a partir del tiempo, porque si nos remontamos nosotros, por ejemplo, a la integración de lo que hoy es la Unión Europea, que inició con la alianza, con el acuerdo del carbón y el acero en los 50,
Esa alianza y ese acuerdo recién tuvo un parlamento en los 80, es decir, que llevó más de 20, 30 años en crear un parlamento. Y nosotros lo hicimos en mucho menos tiempo. Del 90 al 2005, que se estableció el acuerdo del Parlasur, pasaron 15 años aproximadamente, es decir, que hicimos la alianza política, además y sumamos esa alianza política a la económica en mucho menos tiempo, lo cual es algo para celebrar porque América Latina necesita estar unida para poder comerciar juntos y mejorarle la vida a la gente. Ahora, pensando en cómo mejoramos el Parlasur, bueno, el Parlasur hoy necesita cosas básicas, como por ejemplo tener iniciativa legislativa, porque hoy el Parlasur no tiene esta capacidad y sería súper importante que el Parlamento del Mercosur pueda comunicarse directamente con los parlamentos de todos los países miembros, por ejemplo, para agilizar el proceso de normas que podríamos presentar en este Parlamento. Romero Freis tiene su turno. Hacemos por nuestro país. En primer lugar, mi agradecimiento por esta invitación que me permite compartir con personas de distintas extracciones políticas esta posibilidad de emitir opinión con respecto a este tema, que hace una cuestión de enorme trascendencia que son las relaciones internacionales. Yo pienso que, además de los otros temas fundamentales, salud, educación, etcétera, seguridad y demás, creo que las relaciones internacionales tienen una enorme trascendencia. Yo recuerdo que me tocó estar en el 91, cuando se lanzó el Mercosur en la zona brasileña, el primer paso del Mercosur. Después vino el 2005, la creación de lo que estamos considerando en este momento, que es el Parlasur, integrado por uno por cada provincia y 19 a nivel nacional. Creo que a lo mejor estamos necesitando entre todos un amplio debate para tratar de enmendar algunas cuestiones que todavía no están resueltas. Pero creo que 30 segundos. Nuestra obligación y nuestro compromiso, independientemente de cualquiera fuera el sector al que pertenezcamos, es que tratemos por todos los medios de buscar soluciones que beneficien a los 46 millones de compatriotas. Creo que esto es, en definitiva, uno de los temas trascendentes sobre los cuales tenemos que tratar de trabajar. Yo en este momento represento a esta alineación que encabeza el gobernador de Córdoba. Se cumplió Juan su tiempo, señor Romero Freis. Pero simplemente pido disculpas, que con esto lo que estoy pregonando es entendimiento, aún en la discrepancia, porque esto es saludable para el país. Bueno, terminó la primera ronda de debates, vamos a la segunda. Recordamos que son 4 y después un quinto momento donde cada candidato o candidata va a hacer una pregunta a otro de ellos. Segundo eje. Segundo eje, fortalecimiento. Ay, no puedo. Fortalecimiento del Mercosur y su comercio intrarregional. Eso es, ahí va. Este eje se enfoca en los aportes que puede realizar el Parlasur según sus competencias para dar impulso a estrategias y políticas destinadas a mejorar la integración económica y comercial entre los países miembros del Mercosur. Se centra en la promoción del comercio, la eliminación de barreras comerciales y la mejora de la competitividad de la región en los mercados internacionales. Además, busca abordar desafíos relacionados con la armonización de regulaciones, la facilitación del comercio y la promoción de inversiones dentro del bloque. Bueno, las preguntas disparadoras, guías para este eje de debate, que les reiteramos
intentemos enfocar en el eje que estamos planteando, son las siguientes. ¿Cuáles son las estrategias clave para promover un comercio intrarregional más dinámico y diversificado dentro del Mercosur? ¿Y cuáles son los principales desafíos y oportunidades para el fortalecimiento del proceso de integración en materia comercial, migratoria, laboral y educativa? Comenzamos con la ronda. Tiene 2 minutos Raúl Godoy del FIT. Muy bien, para arrancar, entendemos nosotros que tenemos que ir al fondo y con medidas estructurales para poder abordar esta temática. Nosotros luchamos verdaderamente por la integración, pero poniéndonos objetivos claros. En primer lugar, liberarnos del yugo, del saqueo imperialista y colonialista que sufrimos por parte de muchas potencias en nuestra región, con la sociedad también con socios locales. Tenemos un país y varios países de la región agobiados por el extractivismo, donde justamente nuestras economías son absolutamente dependientes. Entonces es muy difícil negociar con lo que nos sobra. Hay que cortar con este extractivismo que verdaderamente es lo que empobrece y ha venido empobreciendo desde hace décadas nuestro país, gobierno tras gobierno. Y hablo de extractivismo y hablo de Vaca Muerta, de mi provincia, en Neuquén, donde lo que ha significado la explotación bajo la órbita de Chevron, de la multinacional imperialista Chevron, ha provocado desigualdad, ha provocado contaminación, atropello de nuestros pueblos originarios, empezando por el pueblo mapuche, y no ha traído ninguna solución. Ahora los hermanos y hermanas de Jujuy, del Tercer Malón, están reclamando por todo el atropello que significa el litio, digamos, y esto, que son condicionamientos económicos fundamentales, están además agobiados por una deuda ilegal, ilegítima, impagable, y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. 30 segundos. Entonces, uno de los objetivos que debiéramos ponernos es cómo enfrentamos al Fondo Monetario Internacional en forma global, en forma conjunta, apelando a los trabajadores y a los pueblos de toda Latinoamérica. Es un gran objetivo para ponernos en común y empezar a denunciar y desconocer esa deuda fraudulenta y también estos acuerdos comerciales ruinosos para nuestro país y para nuestro continente. Continúa Franco Metaza, y el timbre llegó tarde, por Unión por la Patria. Lo primero que quiero decir en este tema es que el Mercosur tiene muchos logros, sobre todo en términos de integración laboral, migratoria, que podamos pasar de un país al otro solo con el DNI sin el pasaporte es un gran logro. Lo hay también en lo relativo a convalidación de títulos universitarios, por supuesto que falta y siempre falta. Y para diversificar el comercio me parece que lo que es primordial es que podamos mirar entre todos los países del Parlasur cuáles son los desafíos que tenemos por delante y el mundo en el que estamos insertándonos. Y ese es un mundo que está resquebrajándose, que tiene grandes desafíos por delante. El desafío del cambio climático es fundamental. La falta de alimentos es un gran problema que también tenemos que ver cómo lo discutimos en el marco del Parlasur. La pandemia que sufrimos en el 2020 no creo que sea un hecho aislado, una enfermedad de origen zoonótico, es algo que puede estar sucediéndonos cada vez más. También estamos ante un escenario de guerra mundial y en ese escenario de guerra mundial que puede tener una escalada aún mayor a la que estamos viendo hoy, los alimentos de nuevo y los combustibles resultan fundamentales. Así que me parece que quienes vamos a estar en el Parlasur tenemos que debatir con las fortalezas y debilidades de cada uno de nuestros países, cuáles van a ser esas discusiones y cómo vamos a diversificar nuestro comercio en base a estos desafíos. Me quedan 30 segundos y lo que sí quería era dejarle planteado a quien me va a seguir en la palabra es cómo piensa que se va a fortalecer tanto el Mercosur como el Parlasur con decisiones como las que tomó Mauricio Macri en el 2019 de no haber convocado elecciones para esta categoría. Julieta Altieri, de Juntos por el Cambio, tiene sus 2 minutos. Bueno, gracias. Me parecen buenos puntos los que tocaste, Franco, antes. Celebro que estemos teniendo ahora elecciones para el Parlasur
claramente la posición de nuestro espacio político y de nuestra candidata a presidente es disímil a la que tuvimos en la gestión anterior y comprendemos la importancia que tienen espacios como el Parlasur y el Mercosur y por eso somos pioneros en impulsarlos. Yendo un poco a la pregunta que nos compete en este panel, que es, por ejemplo, cómo promover y enfatizar el comercio interregional entre nosotros mismos, es decir, entre los miembros del Parlasur. Hay muchos jóvenes en la sala. Franco habló sobre la convalidación de títulos universitarios. Eso es algo básico que tendría que ocurrir, que hoy no ocurre porque el único país que le dio sanción a este proyecto fue Uruguay. Y solo entraría en vigor si alguno de los otros 3 países activos en el Mercosur restantes convalidase este tratado o esta propuesta del Parlasur. Esto es clave porque nos facilitaría a nosotros los jóvenes poder movernos entre los países del Mercosur, así como lo hacemos con nuestro DNI, sin tener que hacer ningún otro trámite extra. Como también así lo es el roaming, cuando alguno tiene la posibilidad de cruzar a un país limítrofe del Mercosur, directamente prender su celular y tener internet, eso es un proyecto que sale del Parlasur. Pero nos quedamos cortos si pensamos solamente en eso, porque tenemos que ser mucho más enfáticos para asegurarnos y impulsar el comercio entre nosotros. Cabe recordar que de todo el comercio que tiene Argentina con los países del Mercosur, 8 de cada 10 dólares es con Brasil. O sea, claramente nosotros tenemos que reforzar la relación que tenemos con Brasil para impulsar que nuestros productos de Argentina cada vez lleguen a más brasileños, pero también a Uruguay y a Paraguay, donde solamente 1 de cada 10 dólares exportados argentinos es hacia con estos países. Justito, ¿eh? Romero Freis, hacemos por nuestro país. Digo que mi provincia, que limita con Brasil, Paraguay y Uruguay, lógicamente ve con buenos ojos que cada vez podamos incrementar este tipo de relaciones. Y digo que hay algunas cuestiones que habrá que modificar, hay algunas cuestiones que habrá que buscar soluciones de fondo. Y lo otro es que es importante que todos los argentinos podamos dialogar con países de distintos sectores, sin capiti diminutio, sino con el orgullo de ser argentinos y con el propósito y la convicción de analizar temas de profunda expectativa que signifique que podamos entre todos buscar soluciones de fondo, pertenezcamos al sector que pertenezcamos. Terminemos con el todo contra todos y busquemos el que los argentinos tratemos de buscar soluciones de fondo para nuestros 46 millones de habitantes. Muchas gracias. Le quedan unos segundos ahí. Está bien, lo que debió de antes, los segundos, lo cumplí ahora, bien. Bueno, cerramos el segundo eje de debate, pasamos al tercero. Vamos a la ronda 3. Porque hoy me excedí. Está bien, lo devolvió. Devolvió lo que debía. Devolví ahora. Está muy bien. Bueno, ronda número 3, Mercosur, acuerdos comerciales extrarregionales, ¿no? Recordamos el anterior, hablábamos de los acuerdos intrarregionales, ahora extrarregionales. Este eje se enfoca en las negociaciones y relaciones comerciales que el Mercosur establece con países y bloques fuera de la región. Esto incluye acuerdos de libre comercio, alianzas estratégicas y tratados comerciales con naciones y bloques de integración de otras partes del mundo. El objetivo principal es explorar cómo estas relaciones impactan en la economía, en la política y en la soberanía del Mercosur y sus Estados miembros. Algunas preguntas clave para elaborar para dar paso a la palabra. Son varias, así que bueno, tengan en cuenta que no deben responder exactamente, sino hacer referencia al eje. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades respecto de los acuerdos complementarios y de libre comercio extrarregionales que mantiene actualmente el Mercosur? ¿Qué impacto tienen sobre la soberanía y la política exterior de los países miembros?
¿Qué posición tiene su fuerza política respecto del proceso de negociación del Acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea? ¿Qué estrategias debe seguir el Mercosur para aprovechar al máximo sus relaciones comerciales con otras regiones y garantizar un equilibrio en los beneficios obtenidos? ¿De qué manera puede impactar en el Mercosur la presencia de sus países miembros en el bloque de los BRICS? Arranca primero su ronda número 3, Raúl Godoy del FIT. Bueno, para pensar en relaciones comerciales y relaciones internacionales hay que pensar desde dónde arrancamos, y verdaderamente nuestro país tiene una larga herencia de leyes completamente de sumisión, una legislación que tiene garantizado el saqueo de toda nuestra riqueza. Esto hablo de más de 400 leyes heredadas de la dictadura militar que están hoy en vigencia. Por ejemplo, en términos de la producción de minería, solamente pagan las industrias mineras multinacionales y con sus socios nacionales el 1,5% de lo que declaran que explotan en nuestro país. En materia de hidrocarburos, vengo de Neuquén, en términos de hidrocarburos, entre el 8 y el 12% de lo que declaran las empresas dejan acá. Esa es una estafa total, es un saqueo total y es una regimentación que hace que nuestro país esté condenado a la miseria en forma permanente y caigamos en espiral. Pasan los gobiernos después de la caída de la dictadura militar y se mantiene esta legislación retrógrada en nuestro país. Es un verdadero ancla. 400 leyes de la dictadura militar que integran, por ejemplo, la ley de aduanas, la ley de entidades financieras, que le permite la fuga de capitales en forma permanente. Es una sangría total. Si uno piensa la comercialización o la unidad o este intercambio comercial con otros bloques, por ejemplo, con la Unión Europea, yo pensaría en la fortaleza de la clase obrera francesa para relacionarnos, trabajadores y trabajadoras que han llevado luchas adelante enormes, emblemáticas, y partiría desde esa unidad. Pensaría, y no de los gobiernos capitalistas que justamente tienen el afán solamente de avanzar sobre nuestros derechos. O lo mismo Estados Unidos y esa gran huelga de los obreros automotrices que están llevando adelante. Ahí están verdaderamente nuestros aliados para pensar cómo nos defendemos, cómo defendemos nuestra soberanía, defendemos nuestro interés económico y pensamos una sociedad también basada en la solidaridad y en el bien común y no en la ganancia de un grupo de capitalistas. Continúa Franco Metaza, de Unión por la Patria. Bueno, respecto a los acuerdos extrarregionales que necesita el Mercosur, me parece que la clave es no irse ni por izquierda ni por derecha, ni negarse al diálogo, ni tampoco tener una sumisión absoluta. Lo escuchaba al candidato del Frente de Izquierda que decía que no se quisieron reunir con el embajador de Estados Unidos. Yo sí, me reúno y le digo lo que pienso en la cara, no le voy a negar una reunión. Y también me acordaba del canciller macrista, Forí, que se ponía casi a llorar en una impostura festejando el acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo fallido a todas luces, que lo que hacía era básicamente dejar que la letra chica la escriban los europeos. Bueno, no es ni de un lado ni es del otro. Es entendiendo que hay que hablar con todos los actores globales, actores de peso, actores de no tanto peso, y también entendiendo que tenemos que ponernos muy fuertes y ser muy dignos y defendiendo nuestra soberanía y entendiendo todo lo que tenemos atrás. En mi bloque anterior les hablaba de la necesidad de alimentos altos en proteína que tiene el mundo, de la transición energética que el cambio climático obliga, y ahí es donde nuestro país, la Argentina y en suma con el Mercosur, es clave para los tiempos que se vienen. Así que concluyo diciendo que no es ni por izquierda negándose al diálogo, ni por derecha agachando la cabeza, es con dignidad y mirando para adelante. Seguimos con Julieta Altieri, de Juntos por el Cambio. Bueno, me parece que estamos todos de acuerdo si cuando hablamos de acuerdos comerciales con otros interbloques o con otros países, lo que nosotros tenemos que velar es por el equilibrio entre la apertura comercial, pero también por la protección de los intereses sensibles de Argentina. Y es ahí donde está el punto más importante. Bueno,
abrirse al mundo es un debate que ya está saldado. No podemos obviar el beneficio que trae comerciar con otros, no solo en costos de más eficiencia, menos costos, mayores bienes para la población. Y eso, chicos, se replica en ir al supermercado y tener más productos y que esos productos sean más baratos. Entonces no nos dejemos engañar por discursos que a veces parecen muy lindos, pero que al final del día, hagamos alusión al presidente que no sabemos dónde está, no nos llenan la heladera, porque al final del día todos tenemos que comer y necesitamos del comercio para que llenar la heladera sea más fácil y más barato. Entonces, para que podamos hacer eso, es clave que nos abramos al mundo y que comerciemos, como por ejemplo decía Franco antes, con el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, que ese acuerdo, que decía que nosotros nos pusimos muy contentos, obvio que nos pusimos contentos, porque es un acuerdo que le permitiría a América Latina y sobre todo al Mercosur tener más inversiones. Esas inversiones van a generar más trabajo, más oportunidades y es decir, menos crisis y menos pobreza. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, no nos dejemos engañar, porque a veces uno puede escuchar cosas que no hacen sentido, pero hay que llevar a la práctica lo que escuchamos en la política. ¿Cómo llevamos la política exterior al almacén y al chino de nuestra casa? Porque ahí está el verdadero logro nuestro a nivel político. Bien, finalizó entonces la ronda número 3. Ah, perdón, Romero Félix, discúlpeme, ahí va, ya me estaba apurando. No le quise sacar tarjeta roja, disculpe. Romero Félix, entonces, de Hacemos por Nuestro País. Yo digo que, de acuerdo a los temas que se han mencionado, entre los que me antecedieron en el uso de la palabra, yo sostengo que para mí en este momento las ideologías, así estrictamente hablando, tendrían que dejarse de lado cuando entran a jugar los intereses nacionales. Si se aleja del micrófono, cuando entran no se escucha. a jugar que no los se aleje. intereses nacionales y Que no se aleje, manténgaselo más cerca de la boca, pero de frente. Más Si sí. mueve la cabeza no se escucha. Cuando defendemos todo aquello que interesa a nuestros compatriotas, a nuestros argentinos, que se merecen que le demos todo el análisis que las circunstancias requieren, aprendiendo todos los días algo nuevo, aprendiendo también en los intereses generales y en los intereses personales. Yo creo que todo esto va a valorizar enormemente las relaciones que podamos mantener, que podamos sostener con espíritu de amor a los intereses de nuestro país en todas estas cuestiones que beneficien a todos y no a un sector determinado. Es lo mismo que cuando yo decía hoy todos contra todos, digo ahora que a quien no coincide con la manera de pensar que uno tiene, no tenemos que considerar un enemigo, simplemente un adversario. Yo creo que esto facilitaría enormemente que los argentinos nos entendamos mucho más y que practiquemos una tarea en beneficio de todos y no del sector partido al que pertenezcamos. Yo en este aspecto, cuando me tocó gobernar mi provincia, tuvimos acuerdos con Brasil, con Río Grande do Sul, con los distintos sectores de ese lado. Y también cuando hubieron cuestiones no muy transparentes con Yacyretá, con Paraguay, señalamos y marcamos el camino a seguir. Se me fue el Perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctor Romero Félix. Muchas Cerramos así la tercera ronda de debates. Vamos a la cuarta y última ronda de 2 minutos cada candidato y candidata. Y después sí ya la ronda de preguntas y después ya el mensaje final de cada uno y cada una. Eje número 4. Este eje van a debatir los candidatos y candidata acerca del rol del Mercosur respecto de la gestión de la hidrovía Paraná-Paraguay, la defensa soberana conjunta de los recursos naturales estratégicos de la región.
Este eje se centra en la posición de Argentina con respecto a cuestiones claves, incluyendo su papel en el Mercosur, su interés en la gestión de la Cuenca del Plata y el hidrovía Paraná-Paraguay, así como la defensa de sus recursos naturales, estratégicos en el ámbito regional. Argentina, como miembro destacado del Mercosur y país con una presencia significativa en la Cuenca del Plata y la hidrovía, busca definir su enfoque en asuntos críticos para su seguridad, economía y soberanía en la región. Bueno, las preguntas guía, disparadoras de esta ronda de debate, recordamos no para que las respondan explícitamente, pero sí para que enfoquemos en ese eje. ¿Qué posición tiene su fuerza política acerca del rol que debe jugar el Mercosur respecto de la gestión de recursos hídricos compartidos y rutas de transporte fluvial cruciales en la región, como por ejemplo la hidrovía Paraná-Paraguay? ¿Y cómo puede la región asegurar la defensa soberana de sus recursos naturales y al mismo tiempo promover la cooperación y el desarrollo regional sostenible? Arranca Raúl Godoy, candidato al Parla Sur del FIT. Bueno, estamos en plena crisis diplomática con nuestros hermanos de Paraguay respecto de la situación de la hidrovía. Y esto no tiene que ver con los pueblos, ni paraguayos, ni con el pueblo argentino, sino tiene que ver con intereses foráneos en esta región y los intereses económicos que subyacen acá. Acá Estados Unidos es uno de los interesados porque es parte de los que tienen su comercialización en esa hidrovía. Estados Unidos. Está China al acecho porque quieren la concesión de una hidrovía que está privatizada desde el año 95 y pasaron sucesivos gobiernos, todos los gobiernos, y mantuvieron esa estructura de concesionar ese lugar que es estratégico para la economía, es estratégico para la soberanía y es estratégico también el cuidado de uno de los reservorios de agua dulce más importantes del planeta. Porque no se puede tratar eso, no es una ruta, es un río. Y hoy que se ha puesto de moda, en el caso de Milei y otros más, diciendo que los ríos no importa si se contaminan y si hay que venderlos para que no se contaminen más, habla hasta de vender los ríos, o sea, los bienes comunes. Hoy que se ha derechizado tanto esa agenda, bueno, hay que ir al hueso en esta discusión también. Por eso nos parece muy importante, porque además de la connotación económica, está la connotación socioambiental. No podemos nosotros entregar eso, seguir concesionándolo, sino que se tiene que nacionalizar el conjunto de los recursos hídricos, pero además el comercio exterior necesitamos nacionalizarlo, porque justamente por ahí es una sangría de los formadores de precio, cómo se llevan por ahí el 80% de las exportaciones y el 75% de lo que se importa. Es un lugar estratégico, no puede estar concesionado a nadie. Eso es patrimonio soberano y hay que pelearlo desde ese punto de vista. Y desde ya nuestra solidaridad con las organizaciones socioambientales que han sido reprimidas por reclamar en defensa del acuífero guaraní. Y un detalle no menor. Hoy cuando Patricia Bullrich hace de su programa el punitivismo y promociona cárceles, le quiero avisar que, por ejemplo, en las aduanas que no tienen control y por estos acuíferos circula el mayor narcotráfico, como se ha mostrado con Vicentín, 1,5 toneladas de cocaína en esos puertos que no tienen control. Muchas gracias. Continúa Franco Metaza, de Unión por la Patria. Bueno, muchas gracias. La verdad que coincido un poco con el candidato de la izquierda en el sentido de las concesiones. Me parece que en el poco tiempo que el Estado argentino se está haciendo cargo por un mínimo peaje, mal llamado peaje, está pudiendo tener una manutención casi mejor que la que tenía la concesión, así que eso habla a las claras de cuán eficaz suele ser el Estado y cuán ineficaz suelen ser los privados en estos grandes asuntos. Así que bueno, supongo que en el caso de un balotaje contaremos con muchos votos de la izquierda, ya que coincidimos tanto en eso. Y por otro lado, entender que hay que abordar el tema del narcotráfico de manera muy contundente. Es un tema en el que no hay mucho estudio, en el que no nos cuesta a veces hablar del tema, es un tema tabú y tenemos que hablar, y en el marco del Parlasur va a ser fundamental que podamos dar esas discusiones, ya que el narcotráfico es un tema que suele atacar a las regiones de manera
de manera regional, no suelen estar enfocados en un país en particular. Así que coincido, vamos a ponernos a trabajar sobre eso, obviamente, y también entender la importancia de la Argentina, ¿no? No somos nosotros ahí un actor menor, tenemos 3 centrales hidroeléctricas distintas, Itapaú con Brasil, Salto Grande con Uruguay y Yacyretá con Paraguay, así que la voz de la Argentina no puede ser una voz más, sino que tiene que ser una voz de un primus inter pares, y con ese espíritu vamos a ir a dar esa discusión al Parlasur. Julieta Altieri, candidata al Parlasur de Juntos por el Cambio. Bueno, me gustaría empezar hablando un poco sobre narcotráfico, ¿no? Ya que lo trajeron los 2 compañeros anteriores. Es más que clara que la gestión de nuestro gobierno del 2015-2019, con Patricia Bullrich encabezando el Ministerio de Seguridad con respecto a la lucha contra el narcotráfico, fue imbatible. No solo que hemos incautado millones de toneladas de diferentes narcóticos, sino que además la seguridad de la gente, de los argentinos que dejaron de ser víctimas del narcotráfico aumentó considerablemente. No solo bajamos la tasa de homicidio de 7 a 5 en 4 años, es decir, personas que se dejaron de morir. Y no lo tengo que decir yo, pueden ir a Rosario a preguntarle qué piensan los rosarinos de nuestra gestión en seguridad, que claramente fueron abandonados por la gestión del gobierno actual. Ahora, volviendo al Parlasur, nosotros impulsamos hace varios años ya la creación de un organismo conjunto del Mercosur antimafia y anticrimen organizado, que fue denegado y votado en contra reiteradas veces por los compañeros parlamentarios de en ese entonces el Frente de Todos. Entonces me llama la atención que hablemos un poco de esto. Pero sí, volviendo a los recursos naturales y haciendo uso de los segundos que me quedan, es grave lo que está pasando en la cuenca del Paraná, es gravísimo. Nosotros pusimos un impuesto que parece poco si yo les digo que es $1,47 por tonelada, pero multipliquen ese 1,47 por todas las toneladas que se exportan por cada barco. Y está bien que a veces parecen los discursos muy lindos, pero hoy Paraguay nos quiere llevar a la corte por este problema y están armando la frontera, o sea, y esto va en contra de que América Latina es declarada una zona de paz, y ser una zona de paz nos beneficia en que muchas empresas puedan querer venir a invertir y generar proyectos acá, como solamente tomemos conciencia del grave problema en el que estamos metidos. Gracias. Ahora, Romero Feris, hacemos por nuestro país. Yo sostengo que este es un tema sobre el cual hay diversas opiniones, hay diversas posturas, y creo que no hay una política de Estado para poder tratar de coincidir en esta cuestión. Acá nomás, con lo que escuchamos recién, nos damos cuenta de que estamos en la tarea de profundizar el análisis a efectos de que podamos de alguna manera coincidir en mayor medida en una cuestión que es de trascendental importancia, a la cual hay que darle toda la trascendencia que tiene. Yo sostengo que por encima, y coincido con algunas de las cuestiones que planteó acá el amigo neuquino, también con él, pero creo que es de enorme importancia que profundicemos el conocimiento, que estudiemos los temas, que tengamos un proyecto verdaderamente en el cual podamos coincidir la mayor cantidad de los sectores a los cuales pertenecemos. Porque es muy fácil decir, yo soy el mejor, yo voy a hacer tal cosa, y llega el momento de ejecutar esa acción y no la logramos. El que es electo dice una cosa en la campaña y cuando llega la función cambia sustancialmente la postura que vino sosteniendo hasta ser electo. Después de ser electo, adopta otro tipo de cuestiones
o el día que jura y asume, uno a lo mejor no cumple con la palabra empeñada a través de los distintos periodos electorales. Yo creo que lo más importante de todo es estudiar los temas, profundizarlo en gran medida. Se cumplió por su sobre las cosas, perdón, tratar de buscar lo mejor para la gente y no lo particular, sino lo general. Bueno, concluidas las 4 rondas de debates, pasamos al quinto momento, que es en el cual cada uno o cada una le hace una pregunta a otro. Por cuestiones de tiempo va a ser una pregunta de cada quien, así que volvemos al método sorteo 2.0 de la ruletita. Agradecemos a las compañeras que estuvieron trabajando arduamente para tener este sistema sofisticado, moderno. ¿Y cómo es el sorteo? Tenemos que reiniciar para que todas las fuerzas... Ahí va, ahí está reiniciando. Ahora vamos a ver, lo explico, a ver si se entiende. Ya hay un orden en el cual cada uno, la candidata y los candidatos han expuesto sobre los diferentes ejes. Por lo tanto, ese orden se va a respetar. Y vamos, entonces, si empezaba Raúl Godoy del FIT, vamos ahora a ver a quién le va a preguntar Raúl Godoy. Por favor. ¿Se entendió? Ahí va. Bueno, la primera pregunta entonces la hace Raúl Godoy del FIT a Romero Félix de Hacemos por Nuestro País. Yo le tengo que preguntar a usted, que tiene una larga trayectoria. Recordamos los tiempos. Más o menos 30 segundos para la pregunta y 1 minuto cada respuesta. Sí, y perdón, una aclaración más, porque recuerden utilizar el micrófono cerca de su boca, porque si no, cuando giran no se escucha. Así que, por favor, eso les recuerdo. Bueno, básicamente es una fuerza cordobesa que ahora tiene una proyección nacional, pero la pregunta es nacional, justamente tiene que ver con los intereses más de nuestro país y es cómo piensa su fuerza, cómo piensa usted que se pueden defender los intereses de Argentina y en la región, proponiéndose cumplir los mecanismos con esta legislación que tenemos del 1% minería, del 8% en hidrocarburos y una deuda ociosa, odiosa, impagable. Con el peso de la deuda externa, ¿cómo piensan hacerlo? Yo le contesto lo siguiente. Primero que hay que hacer una profunda reformulación en lo que estamos haciendo, porque de años a esta parte venimos, y esto hay que asumirlo en profundidad, cometiendo errores y a veces no tenemos la humildad necesaria para reconocer que nos hemos equivocado. Y creo que una de las cuestiones vitales, fundamentales, para poder ir resolviendo muchos de los problemas del país, es decir, tengo que reconocer que cometí tal error. Y yo escucho que muchos colegas políticos a veces no quieren reconocer que se equivocan, o nunca escuché que dijeran cometí errores. Yo lo digo. Usted habló de mi larga trayectoria y yo reconozco que me equivoqué varias veces. Lo demás sería no decir lo que siento, lo que pienso y lo que hago, en definitiva. Creo que mi obligación es tratar de enmendar esos errores siempre y cuando esto redunde en beneficio de nuestra gente, de los seres humanos a los cuales nos debemos. Muchas gracias. Bien. Bueno, segundo sorteo. Segundo sorteo. Franco Metaza, por Unión por la Patria. Vamos a ver a quién le pregunta. A él mismo. Vamos a tener que volver a sortear. Vamos a tener que volver a sortear. Vamos de vuelta.
Bueno, al frente, de izquierda y de los trabajadores, le pregunta Franco Metaza. Responde. Le pregunta a Raúl Godoy. Bueno, la pregunta tiene que ver en el caso de que vayamos a un balotaje, si claramente entendés que todos los compañeros y compañeras que militan con vos, que creo que hoy trajiste muchos, no quiero que haya no quiero llevarme ningún enemigo de acá, en un eventual balotaje en donde nosotros probablemente entremos, si sos consciente y si van a ustedes a decirles que nos acompañen con el voto, porque entienden que está en peligro el futuro de la patria. Muy bien. Bueno, Muy bien. No soy de ir al casino y de hacer apuestas, así que vamos paso a paso. Y es round a round, y el Frente de Izquierda Unidad va a pelear hasta el último día, hasta el último momento, con la fórmula de Miriam Bregman, Nicolás del Caño y los miles de trabajadores y trabajadoras que forman parte de nuestra fuerza, y no vamos a resignar ni una sola bandera hasta el día final. Así que eso lo veremos más adelante. Bueno, tercera pregunta. Vamos a ver a quién le toca preguntar. A Julieta Altieri de Juntos por el Cambio. Sí, en realidad a Franco, porque no me voy a preguntar a mí misma. Vos decís que no puede tocar otro. No pueden resetearla. Bueno, que le pregunte a Franco, que es el único que falta, ¿no? Así responden todos. Bien. Bueno, entonces Julieta le pregunta a Franco en el cierre de la ronda de preguntas. Bueno, mi pregunta es bastante concisa. Yo quiero saber si en caso de que vos seas parlamentario y toda la fuerza, los nuevos parlamentarios lleguen al Parlasur, nosotros vamos a impulsar un proyecto para cambiar la cláusula democrática del Mercosur, que hoy es bastante vaga por el acuerdo de Ushuaia, y cambiarla para que todos los Estados miembros que ya hoy son firmantes del Acuerdo de San José de Costa Rica de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Humanos, sean esos los criterios que nosotros tengamos en cuenta en el Mercosur como cláusula democrática y no la de hoy que no establece ningún criterio para nada. Bueno, será cuestión de leerlo fino, pero si se trata de democracia, quédate tranquila y que se quede tranquilo todos Juntos por el Cambio, que siempre nos va a encontrar de ese lado. Los peronistas somos los únicos que hemos estado proscriptos, en la dictadura fuimos los primeros a los que fueron a buscar, hoy estamos sufriendo la proscripción de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así que si democracia se trata, siempre. Bueno, queda la pregunta del doctor Romero Feris. No sé si usted quiere elegir, le damos acá la posibilidad que pueda elegir a quién le pregunta en el cierre. O hacemos el sorteo. Ah, bueno, Julieta, ahí está. Romero Feris, entonces, para cerrar, le tiene que hacer una pregunta a Julieta Altieri de Juntos por el Cambio. Julieta, perdón. Yo generalmente no quiero opinar sobre lo que los otros partidos hacen, parece una falta de respeto, pero quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo creen que van a plantear el tema económico del país para resolverlo después de lo que ha pasado en todo este tiempo? Para tener un país normal, diremos. Que es lo que pregunto en definitiva. Bueno, me parece que la pregunta no sé si tiene mucho que ver, pero con lo que yo sé le voy a contestar igual. Nosotros planteamos un programa y un plan económico de la mano de Melconian, que es más que público, todos tienen acceso, está en nuestra página web para aquel que lo quiera visitar. Me parece que los elementos básicos para arreglar la inflación, que es el principal problema que tenemos hoy y el impuesto más grave que le pega a todos los argentinos, es bajar el gasto, es ajustar el gasto.
porque como en cualquier casa no puedes gastar más de lo que te entra. Si yo gano 100 pesos no puedo gastar 200 porque eventualmente voy a necesitar que alguien me preste plata y eso es lo que tenemos que solucionar como primera medida. Y como en segundo lugar, está el planteo del bimonetarismo, que es un proyecto que nosotros proponemos en oposición a lo que plantea La Libertad Avanza, que es una pena que hoy no esté representado, porque no sé si alguno sabe los números, pero 2 de cada 10 argentinos cree que si dolarizamos, su sueldo va a ser exactamente el equivalente en dólares. Entonces me parece que es un trabajo de todos, no solamente nuestro, pero de todos los espacios políticos, concientizar a la gente sobre que este proyecto, primero, que es inviable, y segundo, que realmente nos dejaría en una situación socioeconómica mucho peor. Bueno, ahora sí, seguramente les habrá quedado ahí alguna cosita por comentar, por decir. Vamos a las palabras finales. Últimos 2 minutos para cada candidato y para la candidata, para que de alguna forma respondan, si quieren, por qué su fuerza política tiene que estar representada en el Parlasur. Y bueno, si quieren alguito más para complementar en estas palabras finales, 2 minutos para cada uno. Bueno, en primer lugar quiero utilizar también este espacio para enviar mi solidaridad a los integrantes del Tercer Malón por la Paz que viajaron desde Jujuy, están acampando en Plaza Lavalle y una huelga de hambre en el Congreso, planteando la inconstitucionalidad de una reforma reaccionaria que lamentablemente hizo el gobierno de Morales, pero que ahora Massa, el candidato a presidente Massa, acaba de festejarlo junto con Morales en un acto el día de ayer. La verdad que es un cachetazo para nuestros pueblos originarios y para esta pelea, pero la vamos a seguir levantando y nuestro homenaje a ellos. También decir que hoy se está llevando adelante el juicio en Río Negro por el asesinato de Rafael Nahuel. Yo excuso a Patricia Bullrich y digo: Rafael Nahuel presente, nuestra solidaridad con nuestros hermanos mapuches que están peleando en su territorio, muchas de ellas con presas mapuches judicializadas por luchar, por defender su territorio. Y queremos hacer público nuestro apoyo. Quiero agradecer la presencia en este acompañamiento de mi compañera Andrea Datri, que fue mi predecesora en Parlasur, fundadora de Pan y Rosas, de la compañera Alejandrina Barri, hija de desaparecidos, que es parte de nuestras listas también y es parte de nuestra militancia, de Nico del Caño. Y decir que nosotros vamos a pelear una banca en el Parlasur hasta el final, sí, porque queremos hacer oír la voz de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de esta juventud que no se come ya los versos, los viejos, porque estamos hartos de progresismo sin progreso y de reformismo sin reformas. Hace falta revolución. Y para revolucionar necesitamos esa juventud, a esos movimientos de mujeres, necesitamos a eso. Entonces vamos a pelear y por eso convocamos a acompañarnos a la fórmula de Miriam Bregman, Nicolás del Caño y a los miles de trabajadores que en todo el país vamos a pelear por el Frente de Izquierda. Muchas gracias. Bien, Franco Metaza. Bueno, lo primero, felicitar a toda la gente de Nodal. La verdad que estén festejando 10 años no es menor. Me imagino que han pasado por un montón de terrenos arenosos, así que felicito mucho esto. Este gran encuentro me pareció muy bien organizado, muy productivo. Y me quiero centrar en la silla vacía. Miremosla un rato, porque esto es La Libertad Avanza. Esto es esta nueva fuerza que aparece como nueva, pero que nueva no tiene nada. Si uno escarba un poquito, encuentra más casta en La Libertad Avanza que en la mayoría de las otras fuerzas, muchos incluso de partidos conservadores de hace más de 100 años. Y también la falta de apego al diálogo, al debate y al trabajo, ¿no? La verdad es que me podría ir acá con chicanas para un lado, para el otro, pero prefiero irme convocándolos a que miremos esa silla vacía y salgamos todos a convocar en el país, sean de izquierda, de derecha, de Juntos por el Cambio, de peronistas, que un gobierno de esta gente es sumamente peligroso y la Argentina no va a ser el país que conocemos si llegan al poder. Gracias. Palabras finales de Julieta Altieri de Juntos por el Cambio.
Gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos por la organización de este panel. Me parece que es importante que le demos bola al Parlasur, al Mercosur, ¿no? Una de las primeras preguntas era, bueno, ¿cómo le damos más legitimidad al Parlasur? Y bueno, primero sabiendo qué es, ¿no? Había mucha desinformación sobre qué es, qué hace el Parlasur, sobre todo entre la juventud. Y sí me gustaría terminar solamente hablando un poco sobre la importancia de la democracia, ¿no? Y me sumo a esto que decía Franco antes, que me parece que está buenísimo que estemos todos de acuerdo en este punto, y es que hay algo que es menester para nosotros, sobre todo en nuestro caso, que yo viví siempre en democracia, imagino que varios de los de acá presentes también, no sabemos lo que es vivir sin derechos, sin libertad, sin poder decir, sin libertad de prensa. Eso me parece que tiene que ser lo principal, que nosotros nos llevemos de esta conversación, sin importar a quién votemos, pero después obviamente reflexionemos sobre a quién queremos votar, ¿no? Y a quién le darían ustedes, en caso de que tengan hijos, sobrinos, nietos, a cargo para que cuiden el país y saquen el país adelante. En nuestro caso, me parece que la juventud no tenemos mucho más que decir, ¿no? El que puede se está yendo y el que no tiene ganas de irse. Entonces tenemos mucho para hacer, para volver a darle motivos a los que se fueron para que vuelvan y a los que están acá para que quieran seguir prosperando en Argentina, para que tener un proyecto de vida sea posible. Y todo eso solamente va a ocurrir si ordenamos el país, porque hoy es un caos, vivimos en un caos, no tengo que decírselo yo. Para el que vive en Buenos Aires sabe que sale a la calle y está todo cortado todo el tiempo, no hay seguridad para nada, y es lamentable que estemos viviendo en esta situación. Entonces me parece que, solamente para cerrar, valoremos lo que tenemos y defendamos la democracia, incluso creyendo, a veces creemos, ¿no? Me voy a tomar 2 segundos más, que la democracia está dada incluso en países como Argentina, y me parece que tenemos que salir a defenderla y a militarla todos los días. Romero Feris, sus palabras finales. Primero, agradecer enormemente esta invitación. Como decía acá mi amigo, que es una tarea difícil la que ellos llevan en 10 años, sin duda alguna, sobre todo las cuestiones que se fueron produciendo en nuestro país. A veces tengo confianza en la voz y me falla. Sí, no sé, bien derecho. Entonces digo que para mí es un gran gusto compartir con gente joven esta mesa y decir que sea muy importante que el Parlasur corrija los errores que tiene hasta ahora, tratar de mejorarlos, de avanzar con profundo sentido constructivo a efecto de que los argentinos y los que integramos, o los países que integran el Parlasur, demostremos que tenemos el propósito de que también entre nosotros ocurra esto. Por ejemplo, yo el otro día veía con satisfacción cuando la asunción del presidente Lula en Brasil, viajaban en el mismo vuelo Julio María Sanguinetti, el otro presidente Mujica, y también el padre del actual presidente de Uruguay. Sí, yo creo que el hecho de que no compartamos algunas ideas no implica de ninguna manera confrontar y creer que son enemigos. Como dije antes, lo reitero ahora, pienso que nuestra obligación y nuestro compromiso es pensar con amor a la patria, querernos un poco más los argentinos y no estar en esa permanente confrontación que no sirve, algo a mi criterio por lo menos, sino aún en la discrepancia que para mí enriquece, la obsecuencia perjudica. Entonces yo creo que este es el compromiso que debemos asumir, y hoy al compartir esta reunión con los jóvenes, como decía mi amigo neuquino, por mi larga trayectoria, yo creo, y lo dije cuando me retiré del Senado de la Nación, que iba a tratar con errores y con aciertos de luchar
hasta el último día que podía, pensando en los mismos puntos en los cuales establecí mi accionar, con errores y con aciertos, repito, que se entienda bien, pero con amor a mis compatriotas y a nuestros conciudadanos. Muchísimas gracias. Por su larga trayectoria le dejamos ahí unos segunditos más también de changüí. Bueno, vamos cerrando este primer debate de candidatos y candidatas argentinos al Parlasur. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan vivido también con la pasión con la cual lo sentimos, y agradecemos el respeto que han tenido cada uno y cada una de las candidatas, y sobre todo ustedes también, que han vivido este momento también con mucho respeto. ¿Cómo sigue todo esto, Eli? Yo también de mi parte agradecerles a la candidata, a los candidatos por estar acá, por venir, por aportar al debate, por predisponer su tiempo, porque verdaderamente los procesos de integración y el Parlasur es importante que lo conozcamos, y este debate aporta también a que podamos reflexionar y acceder a la información, conocerla, y ese es el espíritu de Nodal también. Así que ahora queremos hacerles una entrega de presentes en esta celebración por los 10 años de Nodal. Así que allí se acercan. Muchísimas gracias por participar, por estar acá. Y por último vamos a hacer una foto final, y para eso invitamos a Pedro Briguer y Paula Jiménez que se acerquen a sacarse la foto de esta actividad, que fue el primer debate de candidatos y candidatas al Parlasur.